But who is chosen is the question. And we will bring it Son out. of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. And his statutes, we will command thee this day. This is what say. Read. Set up the standard upon the walls of Babylon. Make the watch strong. Set up the watchmen. Want to go into that? For he has visited and redeemed his people. Set up the watchman mean put the nation in order. ¿Cuál es tu nombre? Elías. Mi nombre es Ezequiel. Estos son mis hermanos aquí. Nosotros estamos aquí para enseñar a los llamados negros, hispanos y nativos americanos que ustedes son los israelitas de la Biblia. La forma como nosotros interpretamos la Biblia, te la vamos a enseñar ahora como Dios dice que debemos hacer la Biblia. Déjame llevar. Ve al libro de Isaías 28. Por ejemplo, este hermano que está aquí, este hermano que está acá, él está tratando de traer confusión. Sí, ok, yo no estoy diciendo que el hermano que está aquí está tratando de traer confusión. Si un hermano está trayendo confusión a la palabra de Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Amarlo o corregir. ¿Qué le dio usted que eso es palabra de Dios? 28. Él lo fue en común, pero estudió esto en la universidad. Entonces el libro viene de Sumeria. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con personas de esa forma. Vean No, de esa primero. forma. Vea, aquí si usted no va con lo que yo dice, Isaías 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, Piensa en el versículo 9. ¿a quién se enseñará ciencia? Dios dice a quién se le va a enseñar ciencia. O sea, la ciencia de Dios, ¿cuál es? stuff for what? ¿Tú sabes cuál es la ciencia de Dios? Dame a ciencia. Vea Malachi. You're Vamos a gonna tell me enseñar Jesus is a precepto por carpenter precepto too, para right? que la gente entienda cómo nosotros You're going to tell me Yeshua was a carpenter. Ok, vamos a ver de qué Ready? ciencia Dios está hablando, ¿entiendes? El libro de Malaquías. How deep does your study go, bro? All that book you reading come from Sumeria. Porque muchos hermanos y muchas personas From the cuneiform, usan la Biblia, ¿no? right? Listen, Exacto. and I'm the confused. Malaquías capítulo 2 y versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios de los sacerdotes, o sea, los maestros, los que enseñan al pueblo de Dios, están supuestos a guardar la sabiduría de Dios, o sea, la ciencia de Dios. ¿eh? Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque de la boca de nosotros, de la sabiduría que nosotros hablamos de Dios, el pueblo buscará ¿qué? Las leyes de Dios. O sea, la ciencia de Dios es que las leyes de Dios. Vuélvete a Isaías. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque nosotros somos los mensajeros de Dios. I'm very well read, I'm very well studied. Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? Isaías dice por el Espíritu de Dios, ¿a quién se le enseña la ciencia? O sea, ¿a quién se le van a enseñar las leyes de It Dios? was Yeshua, if he ever existed. ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién se le va a encender doctrina? ¿Por qué? He's from No sé si tú Bethlehem or eres cristiano. Nazareth. ¿De Where he's from. qué He was a carpenter too. denominación tú eres? And the same story existed 10,000 years before. Krishna. Stop lying to the people. Yeah? Stop lying, bro. Que pentecostal o pentecostal. God, Christ, Pentecostal o no. may my creator have repented on y'all. Understand what I'm saying? Get your study up, man. If y'all want to only become Vamos a politics. decir que tú Look, eres he ain't pentecostal. giving me a chance, obviously. Lee esta parte de nuevo. The Puerto Rican Isaías brother capítulo over here talking about 28 you y can't shave your versículo nigga, I'm a 9. barber. ¿A I'm quién a se sinner. enseñará Porque ciencia? nosotros, como somos los Are you mensajeros de nuts? Dios, ¿a quién le vamos a enseñar You las can't leyes de shave your Dios? beard. I'm a barber, bro. ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién se le va a entender doctrina? Porque los pentecostales, como tú, tienen una doctrina, ¿o cierto? Los católicos tienen una doctrina. Los Jehová Witnesses tienen diferentes doctrinas, ¿no? ¿A quién Dios dice que se le va a enseñar doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? A los arrancados de los pechos. ¿Qué es un arrancado de los pechos? Un bebé. O sea, un bebé pequeño. Arrancado de los pechos, ¿verdad? Porque mandamiento tras mandamiento. Dios dice, como un bebé recién nacido que bebe leche de un pecho, ¿no verdad? Se le va a enseñar mandamiento tras mandamiento. Porque mandamiento tras mandamiento. Mandamiento tras mandamiento. Mandato
mandato sobre mandato. Mandato somos mandato. Renglón tras renglón. Renglón, o sea, una línea de aquí y una línea de allá. ¿Le? Línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Un poquito aquí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, Porque en lengua de tartamudo, por ejemplo, en el libro de Isaías 28, nosotros estamos utilizando un versículo. Fuimos al libro de Malaquías para darte a entender a ti de qué Isaías está hablando, ¿verdad? De cuál es la palabra. O sea, cuál es el conocimiento de Dios, ¿no, verdad? Dios dice que de la única forma que uno puede entender la Biblia es con... porque en lengua de tartamudos. Porque de tartamudo. ¿Un tartamudo cómo habla? Habla como yo estoy hablando. Habla con pausa, ¿no, verdad? Así es que Dios habla en la Biblia. Un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Ves? Y en extraña lengua hablará a este pueblo. Porque en extraña lengua, por ejemplo, el hermano que estaba hablando en inglés, ¿no, verdad? Yo estoy hablando en español. Nosotros estamos aquí para enseñarle las leyes de Dios a nuestro pueblo en diferentes lenguas y un poquito aquí y un poquito allá. ¿Tú entiendes? Esa es la interpretación que nosotros tenemos de la Biblia. Por ejemplo, ve al libro de Isaías, de 1 de Corintios, versículo 11. Capítulo 11, versículo 3. Lo que yo entiendo su interpretación, cómo ustedes predican la palabra. ¿Cómo predicamos la palabra? Exacto. Nosotros estamos aquí, Dios nos mandó aquí. Todos los profetas de la Biblia, ve al libro de Isaías 58. No, pero dime tú a lo que te... Vamos a decirte con la Biblia, a lo que Dios nos mandó a nosotros a hacer. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos está usando a nosotros hoy en día? ¿Cómo nosotros predicamos la palabra? Ahí y hacer discípulos por toda la tierra, ¿no? 58. Y convertirlo y bautizarlo. Isaías 58, versículo 1. Porque Dios dice eso, ¿no? Dios dice, Cristo dice, ve y predica, ¿no? Predicar es que enseñar la Biblia, ¿no? Exacto, enseñar la palabra. Vamos a ver lo que Dios dice, 58, versículo 1. Porque nosotros tenemos que aprender ahora a cómo utilizar la Biblia para hablar con Él. Porque no podemos hablar de nuestra propia imaginación. Porque cada hombre interpreta la Biblia de su propia forma. Exacto. O habla de lo que él quiere, ¿no? ¿Verdad? Isaías 58, versículo 1. Clama a voz en cuello. Dios dice que nosotros estamos supuestos a clavar con la voz en cuello, o sea, bien alto, para que todos nuestros hermanos y hermanas escuchen lo que nosotros estamos hablando. Porque si yo hablo al paso, ¿no? Muy lento, nadie va a escuchar, ¿no? Dios dice, nosotros estamos supuestos a hablar en cuello alto, o sea, bien fuerte. ¿Sí? No te detengas. No nos podemos detener. Tenemos que hablar en voz alta y no detenernos porque tú creas que te sientes mal porque yo hablé alto. ¿Entiendes lo que te digo? Dios dice, no te detengas, habla alto. Lee. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Nosotros estamos supuestos a anunciar a nuestro pueblo, a los llamados negros hispanos. Ustedes son de las 12 tribus de Israel. Dice Dios, habla a mi pueblo ¿qué? Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Y su pecado. Nosotros estamos aquí para enseñar a nuestro pueblo el pecado. Por ejemplo, perdón, tu nombre. Elías. Un profeta. El punto es, Elías. La última parte de ese versículo. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Nosotros estamos aquí para usar a nuestro pueblo su rebelión. ¿Le? Y a la casa de Jacob su pecado. Y a la casa de Jacob su pecado. Elías, ¿qué es el pecado? ¿Cómo qué? Dame una palabra sencilla para yo entender qué es pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que tú estás haciendo en desobediencia. Ok, ¿desobediencia qué? Desobediencia, si Dios te dice no bebas, no cometas adulterio, ¿Dónde Dios dice que no podemos tomar? ¿Tomar qué? ¿Agua? no emborracharse. Pues podemos tomar alcohol, ¿no? Podemos tomar, pero no emborrachar. No, el pecado es que, en una palabra simple, ¿cómo te se llama, hermano? Juan y Elías. ¿Qué es el pecado? Porque nosotros decimos normalmente, el pecado, estoy en pecado, ella está en pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado tiene mucha definición. Ok, deme una definición del pecado. Si usted ofende a un prójimo es un pecado. Levanta un crimen a un prójimo es un pecado. El pecado tiene una definición. Vamos a ver lo que es pecado de acuerdo a la Biblia. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es infracción
de la ley. El pecado es cuando tú rompes las leyes de Dios. Eso es esa es la definición correcta del pecado. El pecado es romper las leyes de Dios. ¿No es verdad? ¿Entiendes eso, Pastor? Ve el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Voy a enseñar un pecado que nuestro pueblo, porque Isaías dice, clama a alta voz y enséñale a nuestro pueblo el pecado, ¿no es verdad? A la casa de Jacob, a ustedes llamados negros hispanos. Lee, Éxodo 28. 28. Oh, pues suena como 28, disculpa. Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios dice que una de las cosas que nosotros debemos de hacer ahora es recordar el día de reposo de Dios. Lee. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dios dice que el séptimo día es el reposo de Dios. Lee. No hagas en él obra alguna. Dios dice que no estamos supuestos a trabajar. Elías, ¿cuál es el día de Dios hoy en día? El sábado. Dios dice que no podemos trabajar el sábado. ¿Tú trabajas el sábado? Bueno, ¿Tú guardas el sábado, sí o no? no, pero por cultura guardamos el domingo. Ok. La pregunta que estoy haciendo. Dios dice una cosa. Recuerda, estamos hablando de que nosotros enseñamos cuál es la interpretación de nosotros de la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que tú me hiciste. Juan, Dios dice que debemos guardar el sábado. El sábado supuestamente que es el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? El día sábado. Es el día sábado, el día de reposo de Dios. Tú dices que por costumbre, ve el libro guarda eso, ve el libro de Mateo, versículo 15. Dios dice que debemos guardar el sábado, que no podemos trabajar en el sábado. Eso es lo que Dios dice. Ahora, Elías dice que por cultura, y es cierto, nuestro pueblo por cultura tenemos que guardar el domingo por el día sábado, es correcto, por el día de reposo. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando conquistaron Dominicana, conquistaron Panamá, conquistaron Colombia, Puerto Rico y todas las islas, ellos impusieron que el domingo es el día de reposo. ¿Es cierto o no? 15 y 1. Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Ahora, diciendo, como en el día de hoy, por ejemplo, un escriba y un fariseo es ¿qué? Una persona que enseña la Biblia, ¿no es verdad? Un maestro de la Biblia, o una persona que sigue algún tipo de tradición de la Biblia, ¿no es verdad? Como tú, como él, como yo, ¿me entiendes? Diferentes tipos de filosofía o costumbre. Ve el versículo 3, el 2, 3, sí. 2 o 3. Empieza en el 2. Porque déjame empezar uno. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esa parte. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Una persona, vamos a ponerlo hoy en día, en el día hoy, en este día de hoy, moderno, ¿verdad? Una persona cristiana o una persona filósofa de cualquier tipo de religión viene y nos hace una pregunta a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Y nos dice, ¿por qué ustedes hacen algo que no está correcto de acuerdo a las tradiciones de los ancianos? No de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la tradición de los ancianos, ustedes están haciendo lo que está mal. ¿Ve? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Ve? Respondiendo él es Cristo, ¿no? ¿Verdad? Cristo le responde a ellos. Les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Lee esa parte de nuevo. ¿Por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque nosotros hoy en día rompemos las leyes de Dios, o sea, cometemos pecados por las tradiciones de nuestros ancianos, o sea, de nuestros padres, de lo que nosotros nos criamos. Por ejemplo, el domingo. El domingo, cuando tú guardas el domingo, tú rompes las leyes de Dios por las tradiciones que tú aprendiste. Como tú dijiste ahorita, por tradición tú damos el domingo, pero es incorrecto. O sea, cuando tú guardas el domingo, tú cometes pecado. Tú estás en el medio
el pecado. Y nuestro trabajo aquí, la interpretación de nosotros es decirte, Elías, para de guardar el domingo, guarda el sábado, no trabajes, no compres, no vendas en el sábado. Eso es nuestro trabajo. ¿Qué trabajo? No, yo entendí la forma que usted habla y todo eso, cómo usted interpreta la palabra. Y el único mensaje que yo no puedo decir es... O sea, tú me das un mensaje a mí. Exacto, porque yo recibí tu mensaje. Ok, por el punto que la No, yo te entiendo, bro. Pero... Sí, Elías, déjame decirte esto. La pregunta que tengo para ti, Elías, de hoy en adelante, ¿tú vas a guardar el sábado que Dios dice o tú vas a guardar las tradiciones de los hombres? Yo te puedo decir que la salvación es por gracia. Ok, o sea, tú no tienes que guardar la ley de Dios. No, yo te estoy diciendo que Dios me juzga a mí. O sea, En cuanto a si yo no guardo el sábado, no guardo el domingo. ¿tú no crees en Dios? Yo creo en Dios. No, tú no crees en Yo se lo Dios. dejo en su mano. La pregunta que yo le voy a hacer a cada uno de ustedes, los amados cristianos, es que yo he llegado a la conclusión de la Biblia de qué? De que los cristianos no creen en Dios. Los cristianos no creen en la Biblia. Porque la Biblia claramente dice ahí en la Biblia que deben guardar el sábado. Cristo dice que ustedes rompen las leyes de Dios por sus tradiciones y tú me estás diciendo que tú me vas a dar un mensaje a mí. No, yo lo que te Tú me estás diciendo que Dios no es lo que te me juzga. estás condenando. No. Yo no te estoy condenando. Yo estoy haciendo qué. Es que tú me estás condenando. No, yo no te estoy condenando, Elías. Tu boca me está declarando algo sobre mí. Yo no estoy declarando Porque tus pecados. Isaiah 51, 58. tú eres ¿Qué limpio. di? Tú no pecas. Oye, lo que te estoy diciendo. No, pero ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Sí, yo te entiendo. Si yo ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Sí, si yo cometo un pecado, Entonces tú eres pecado de igual que si yo cometo un pecado, Elías, y tú me dices que yo estoy en un pecado, ¿qué yo tengo que hacer? Arrepentirme de ese pecado y dejar de hacerlo. Ok. Ahora, yo no estoy diciendo a ti que tú tengas un No, pecado, pero Elías. Tú me estás preguntando qué yo voy a hacer. Si Y tú yo dices voy a que no. El sábado o el domingo, yo te digo a ti que sea Dios que nos juzgue a mí. Lee. Isaías 58 y versículo 1. Es el trabajo de nosotros hoy en día. Lee. Clama a voz en cuello. Yo estoy supuesto a clamar mi voz en cuello a ustedes llamados negros hispanos porque ustedes están en pecado. Ustedes están rompiendo la ley de Dios. Dios los va a condenar y los va a matar a cada uno de ustedes. Lee. No te detengas. Yo no me voy a detener porque ustedes crean que Dios no está de acuerdo a lo que ustedes están haciendo. Lee. Alza tu voz como trompeta. Lee. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Lee. Y la casa de Jacob su pecado. Nuestro trabajo aquí es decir en el pecado que ustedes están. Si yo estoy en un pecado, Elías, dime ahora cuál es el pecado que yo estoy. No, yo lo que no te iba a decir es que tú, ya que tú no me dejas terminar lo que yo te quiero decir, porque o sea, tú quieres que te escuchen. Pero No, yo te escucho, háblame. Lo que yo te iba a decir, que cuando venga una persona en contradicción a ti, o sea, en contra de ti, a lo que tú estás predicando, no te vayas en contienda con esa persona. Yo no estoy en contienda. No, pero se lo digo a todos tus hermanos para que no se lo expliquen. Porque a mí me ha pasado, yo he escuchado por diferentes tipos de gente que tienen una creencia igual, que siguen lo que dice la palabra y otros que siguen lo que interpretan así por interpretar, ¿ok? Pero la palabra dice, no vayas en discordia por lo que dice mi palabra. Tú que la crees mi palabra y tú sabes lo que dice, sigue lo que dice. Pero si no te escucha y no quiere entender lo que tú dices, sigue tú tu camino, sigue predicando, sigue buscando salvación, porque esto es por gracia, no por obra. Gracias. Okay. Ahora el punto que tú dices, ya tú me dijiste eso, ¿no? Yo no estoy en contienda contigo. El trabajo de acuerdo a Isaías, es para otra persona que venga. el trabajo de nosotros, Dios te bendiga. Elías, no te vayas, escucha esto. El trabajo de nosotros es que, de acuerdo a Isaías 58 y 1. O de tu trabajo cuál es, de acuerdo a Isaías 58 y 1. Seguir los dos mandamientos que me dejó Jesús. De acuerdo a Isaías 58 y 1, ¿cuál es el trabajo que Dios nos comanda a No nosotros? estoy en el Viejo Testamento, estoy en el Nuevo Pacto. Ok. Ve al libro de... Mateo 15. Porque si es por obediencia, yo solamente... Ve el libro de mandamientos. Romanos. Tú dices que estamos en gracia. Yo estoy de acuerdo. Ve el libro de Tito, capítulo 2. Yo te voy a enseñar cuál es la gracia que Dios... Porque muchas veces tienen una interpretación incorrecta de lo que es la gracia. Yo te voy a hacer un ejemplo a ti, Elías y Juan. Escúcheme. Usted tiene su teléfono, ¿no, verdad? Celular. Tú tienes tu celular. Ustedes pagan renta, ¿no, verdad? En su casa. Vamos a suponer que la renta de tu casa llega el día 15 del mes, ¿no, verdad? Cuando llega la renta de tu casa, si tú no tienes el dinero el día 15 para pagar tu renta, el landlord te da
10 días, 5 días para que tú te pongas de acuerdo con la renta, ¿no? Te dan 10 días de gracia. Si tú no pagas la renta en los 10 días de gracia que te dan Lando, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Te sacan, ¿no? O sea, la gracia de Tito. No. Doy 2. Tito capítulo 12, versículo Quiero que 12. tú entiendas esto. Juan y Elías. 3. Enseñándonos que renunciando Lee el versículo 11. porque la gracia de Dios, la gracia que nosotros tenemos por Cristo, porque Cristo murió y se sacrificó por la nación de Israel para que nosotros tuviéramos la gracia. porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos nosotros, ¿no? Lee. Enseñándonos La gracia de Dios nos enseña, ¿qué? que renunciando a la impiedad, Nosotros estamos supuestos, por la gracia que Dios nos dio, renunciar a la impiedad. Pero si nosotros estamos cometiendo impiedad, o sea, iniquidad, o sea, pecado, o sea, transgresión a la ley, ¿qué va a pasar? Romanos 6. No, pero termina de leerlo. renunciando a la impiedad y a los deseos Y a mundanos, los deseos mundanos, vivamos en este siglo vivamos ahora en este mundo sobriamente, justamente, y piadosamente, piadosamente. Ahí termina el capítulo. Bien, ¿tú quieres hacer tu ley de lema? aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Exacto, porque si nosotros en la gracia de Dios estamos esperando, tenemos que, la gracia nos enseña a que empecemos a rechazar los pecados, o sea, a rechazar los mandamientos de Dios, a guardarlos y a no romperlos. Eso es lo que la gracia nos enseña. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel of Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates on all our YouTube channels. Shalom.